Hola a todos, bienvenidos a mi canal de biología. Soy Francisco Bueno y hoy vamos a resolver algunas cuestiones relacionadas con los procesos de división celular y concretamente con la mitosis. En la primera actividad os piden que indiquéis las diferencias que existen entre cromatina, cromátida y cromosomas y también entre cromátidas hermanas y cromosomas homólogos. Pues bien, cromatina y cromosomas representan el mismo material genético, el ADN, pero en distinto grado de condensación. Se conoce con el nombre de cromatina el complejo formado por el ADN y las proteínas asociadas al mismo, cuando la célula se encuentra en interfase. En este periodo de la vida celular, la cromatina está formada por filamentos de ADN tan largos y delgados que no se pueden observar individualmente al microscopio óptico. Cada filamento constituye una cromátida, que está formada por una única molécula de ADN con sus correspondientes proteínas. Forman un conjunto enmarañado y aparentemente caótico en el que no se puede diferenciar una cromátida de otra. Cuando la célula decide dividirse, entra en periodo S y entonces forma una copia exacta de cada molécula de ADN, es decir, de cada cromátida. A partir de ese momento, la célula entrará en mitosis. Es necesario empaquetar mucho más todo el ADN para poder repartirlo entre las células hijas. Las moléculas de ADN, con sus proteínas, se pliegan sobre sí mismas, haciéndose más cortas y gruesas, hasta formar filamentos perfectamente visibles al microscopio óptico. A estos filamentos los denominamos cromosomas. El cromosoma constituye la estructura en la que la molécula de ADN se encuentra en su máximo grado de empaquetamiento. En ese momento del ciclo celular, cada cromosoma está formado por dos cromátidas, es decir, por dos moléculas de ADN, la original y la copia realizada en periodo S. Todo ello empaquetado con ayuda de las proteínas. El cromosoma adquiere la característica forma de X, dos cromátidas unidas en una zona denominada centrómero. A medida que transcurre la mitosis, las cromátidas hermanas se separan. A partir de ese momento, cada cromosoma estará formado por una única cromátida, es decir, por una sola molécula de ADN, con sus correspondientes proteínas. En las células hijas resultantes, los cromosomas se descondensan y forman filamentos delgados, no visibles al microscopio óptico. Volvemos a hablar de cromatina. Por lo que se refiere a los cromosomas homólogos, hay que decir que son cromosomas que tienen la misma forma y el mismo tamaño. Y lo que es más importante, tienen los mismos genes en el mismo orden. La diferencia entre ellos es que pueden tener diferentes alelos o variantes del mismo gen. Es decir, si un cromosoma tiene un gen que regula, por ejemplo, el color de los ojos, el homólogo tiene en la misma posición un gen que también regula el color de los ojos. Pero el primero puede presentar un alelo que determine que los ojos sean de color, por ejemplo, negro. Y el homólogo puede presentar un alelo que determine, por ejemplo, que los ojos sean de color verde. Los cromosomas no homólogos ni tienen la misma forma, ni tienen el mismo tamaño y, lógicamente, no contienen los mismos genes. Por lo que se refiere a las cromátidas hermanas, hay que decir que son idénticas, exactas entre sí, puesto que se trata de la cromátida original y de la copia exacta que se forma por duplicación del ADN durante el periodo S de la interfase.
En el siguiente ejercicio os piden que elaboréis una hipótesis para explicar cómo es posible que una determinada sustancia que se une a la tubulina sea capaz de frenar el desarrollo de las células tumorales. Pues bien, hay que partir del hecho de que el huso mitótico está formado por microtúbulos y que estos se forman por polimerización y despolimerización de unidades de tubulina. El huso es una estructura que se encuentra en equilibrio dinámico. Los microtúbulos continuamente se forman al unirse las moléculas de tubulina entre sí y continuamente se desorganizan, pues los filamentos se despolimerizan cuando dichas moléculas de tubulina se separan. Durante la mitosis, a medida que las unidades de tubulina se unen o se separan de los microtúbulos, estos se organizan y se desorganizan. El huso acromático es indispensable para que la célula pueda dividirse. Pues bien, algunos fármacos, como la colchicina, se unen fuertemente a la tubulina libre e impiden que se una a los filamentos del huso mitótico. Dado que el huso es una estructura en equilibrio dinámico, desaparece progresivamente y la célula detiene su división. Otros fármacos, como el Taxol, se unen fuertemente a los microtúbulos e impiden que estos, los propios microtúbulos, pierdan unidades de tubulina. El huso queda bloqueado y la célula detiene su propia división. Este tipo de fármacos, al bloquear la mitosis, frenan el desarrollo de los tumores, dado que una de las características de las células cancerígenas es su capacidad para dividirse de manera casi indefinida. En los próximos tutoriales seguiremos planteándonos algunas preguntas sobre los procesos de división celular.